¿Alguna vez te has preguntado quién realmente financió la Operación Libertad el 30 de abril? ¿Quién movió el dinero, las piezas y los contactos? Todo esto mientras se vendía esa ilusión de una transición. ¿Por qué mientras todos miraban a Guaidó, a Leopoldo o a los militares, había un médico operando entre las sombras? Y sí, ya sé que vio la portada. Un médico con acceso directo a generales, a contratos públicos, a empresas registradas en Panamá, en otras partes del mundo, en Holanda, a licencias médicas en los Estados Unidos. Un hombre que no tenía uniforme militar, pero sí poder. César Omaña, hoy torturado por los esbirros del régimen, en donde él se movía como pez en el agua. Y lo que vas a ver hoy es parte del expediente de él, no es una teoría. Son investigaciones, registros empresariales, testimonios y vínculos que pocos han querido tocar. Este video es la historia de cómo un doctorcito se convirtió en el banquero, en el operador y en el conector de un levantamiento que terminó traicionado. Y cómo, después del 30 de abril, su nombre fue borrado del mapa, pero no del expediente. Prepárate porque esta investigación revela cómo se manejaban las verdaderas alianzas del poder, las que no se gritan en los discursos, pero que sí deciden y cambian el destino de un país. Comenzamos. El 3 de julio de 2017 atracó en Puerto Cabello el buque San Alessio con la penúltima importación del año de Agropatria, unas 1.400 toneladas de herbicidas, fungicidas e insecticidas. Venían de una empresa panameña que era relativamente nueva y poco conocida en el sector, Tecno Farm Corp. Aunque era la primera vez que enviaba sus productos al país, esta compañía, los venezolanos detrás de la empresa no eran ni novatos en este tipo de operaciones ni desconocidos para los funcionarios de Agropatria, la empresa resultante tras la nacionalización en 2010 de la tradicional proveedora de insumos para el campo Agroisleña. ¿Se acuerda usted? Mírelo. Primicia de aló, presidente. ¿Qué me hicieron a mí el pelolito ese que yo tenía, chico? Pim, pim, pim. Yo tenía un pelolito. Felicia. Felicia parece una llanera. Miren a Felicia ahí. Parece una llanera. Bueno, Agroisleña está expropiada. Agroisleña está expropiada. Ven a mí que tengo flor. Se acabó el tiempo de la agroisleña esta. ¿Ve? Entonces, ya llama de una vez, yo hago un llamado a sus dueños, ¿ve? Para que se pongan en contacto mañana mismo con el ministro Loyo, el vicepresidente Elías Agua. Bueno, pasa a ser ahora propiedad popular, propiedad patria, agroisleña. En abril de ese mismo año, el nombre de uno de ellos, Adolfo Navas, figuraba en una importación de 12 toneladas de pesticidas de la empresa china Limin Chemical Company, que tenía como consignatario a la empresa estatal venezolana. Junto a él, su nombre, según el registro que tiene la Compañía Global de Datos Comerciales, Panjiva, sobre esta carga, figuraba el de César Omaña. Un año antes, sin embargo, terminaba un caso en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, por acá, con el que no solamente el gobierno de Estados Unidos quiso confiscar un inmueble que reclamó Omaña, esto por la vinculación del apartamento con negocios de transmisión de dinero sin licencia, según se lee en la demanda, sino que además reveló que Navas estaba siendo investigado penalmente junto a su mujer, la también directora de Tecno Farm Corp, Mariela Pereira, por infracciones federales y penales relacionadas con la demanda al inmueble y por otras transacciones. Entre los alegatos del gobierno estadounidense se destaca que en febrero de 2013, una de las empresas del entramado que dirigía la pareja en Florida recibió casi $800.000 de la sucursal de Curazao del Banco Industrial de Venezuela, hoy desaparecido, por parte de Agropatria. Y que antes de eso, en diciembre de 2012, recibió casi $1 millón desde el Banco Central de Venezuela, ordenados por la empresa comercializadora de insumos y servicios agrícolas S.A., adscrita a la Corporación Venezolana Agraria. Las sumas son tan solo una parte de los casi $11 millones que entre 2012 y 2013 pasaron por la cuenta en el Wells Fargo Bank de la ahora inactiva Tecno Bio Corp. Pero hay más. Solo en abril de 2013 la cuenta de otra de las compañías del entramado, Holland Daily LLC,
recibió casi $3 millones de lo que parecen ser cuentas del régimen de Venezuela, según se lee en la demanda. El pago hecho en 3 transferencias representa más de la mitad de los casi 6 millones que pasaron por la cuenta en el SunTrust Bank en esta compañía entre los años 2011 y 2013. Según revela una demanda, una fracción de todos esos fondos se utilizó para pagar en 2014 un apartamento valorado en unos $545,000 ubicados en la tercera calle de Miami, cuyo proceso de confiscación inició el gobierno de los Estados Unidos ese mismo año. Lo demás y lo que provenía de otras múltiples transferencias que recibían desde Venezuela, pero también desde otras partes del mundo, las muchas compañías de Nava, Pereira y Omaña, era transferido a su vez a personas y empresas en Florida y también fuera de los Estados Unidos, a países como Brasil, China, Panamá, México, Puerto Rico, Colombia y Curazao, para el pago de productos y servicios tan distintos y variados como fertilizantes, semillas, camiones, flores, cerámica, equipos de energía, electrónicos, químicos, ropa, celulares, partes de carros, servicios de seguro, viajes, una compañía de turismo e incluso tierras y casas. El dinero también se movía a las cuentas personales de Navas y de su esposa. Lo curioso, según destaca el gobierno de los Estados Unidos, es que estos pagos se hacían en montos redondos y que los estados de cuenta no revelaban gastos normales de una empresa, como podría ser la nómina, las utilidades o la renta. El expediente de la demanda, que finalmente fue desechada tras un acuerdo que incluía una indemnización al gobierno estadounidense, contiene parte de los intríngulis de una historia con 3 protagonistas y muchas empresas, entre ellas TechnoFarm Corp., con la que Agropatria estrenó las importaciones de 2018 y que se desarrolla principalmente en 3 países: Estados Unidos, Panamá y Venezuela. Según información disponible, TechnoFarm Corp. Es una empresa que distribuye y comercializa productos e insumos del sector agropecuario, agroquímicos, fertilizantes y semillas para satisfacer competitivamente las necesidades y expectativas de sus clientes mediante procesos ágiles y eficientes, en un supuesto cumplimiento de estándares internacionales de calidad. Fue registrada el 29 de enero de 2014 en Panamá, donde consta que entre sus directores, además de Navas y Pereira, su mujer, está Jesús Adolfo Navas Lanz. Antes, en diciembre de 2010, se había registrado una empresa con el mismo nombre en el estado de Florida, acá en los Estados Unidos. Adolfo Navas era el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y novio de la madrina. ¿Por qué no? Sin embargo, quien conformó la ahora inactiva corporación con 1,000 acciones de $1 cada una fue César Omaña, este médico cirujano oriundo del estado Cojedes, cuyo nombre no es ajeno a las importaciones de insumos agrícolas, o no era. En 2013, la Oficina de Regulación Financiera de Florida, encargada de emitir licencias para realizar negocios en el estado, advirtió que 18 personas y entidades no las tenían, las licencias, entre ellas TechnoFarm Corp., las acaudaladas Holyland Dairy LLC y TecnoBio Corp., y por supuesto Navas y Pereira. Las otras 14 de la lista también estaban relacionadas directa o indirectamente con ellos o con César Omaña. La certificación de la Oficina de Regulación Financiera firmada por el oficial Brian Hemling fue anexada posteriormente a la demanda de los Estados Unidos contra el inmueble en la tercera calle de Miami que les mencioné, que pertenecía a otra de las empresas de la lista negra, Mint 312 LLC. Mint 312 LLC, ahora inactiva, había sido registrada en Florida en enero de 2013. Su dirección principal era la dirección de Pereira, en la ciudad de Pompano Beach. De hecho, en los documentos de constitución de la compañía figura ella como único miembro. En el reporte anual de 2014, sin embargo, cambiaron la dirección de la empresa al apartamento en disputa de la tercera calle de Miami. El gobierno de los Estados Unidos detectó varias irregularidades en la adquisición de este último inmueble por parte de Pereira en abril de 2013 y las plasmó en la demanda del 19 de marzo de 2014. ¿Pero qué? Omaña fue quien dio la cara al reclamar ese apartamento, a pesar de que su nombre no aparece en ninguna parte del documento. En su defensa, negó que Navas o Pereira o las propiedades mencionadas en la demanda estuvieran realizando negocios de transmisión de dinero que requiriesen registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros, el FinCEN por sus siglas en inglés. En cuanto al origen de los fondos de las compañías del entramado, entre ellos los provenientes de Agropatria, así como sobre los otros movimientos del dinero del entramado, dijo no tener la información suficiente para admitir
o negar las alegaciones, según se lee en el documento de la defensa. Eso fue el 9 de mayo de 2014. 10 días después, se suspendió el caso civil para llevar la investigación a la parte criminal. Antes de que finalizara ese año, según se evidencia en los correos de los llamados Panama Papers, la filtración dada a conocer en 2016, recibida originalmente por un diario de Múnich y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos en Washington, Navas y Omaña recurrieron al bufete panameño Mossack Fonseca para una importante gestión: constituir sendos fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas. Lo hicieron a través de Olga Santini, quien, pese a ser considerada parte del personal de Mossack Fonseca, aseguró en una entrevista vía electrónica al diario The Miami Herald que era una proveedora independiente de servicios para la firma, o sea, se lavó las manos. Santini no solo gestionó los fideicomisos de ambos, sino que además contribuyó en la creación de al menos una sociedad de Navas en Panamá, Helfing Group Corp., y de un jugoso combo de algo así como 3x1 en Holanda, con un nombre que no es desconocido en Venezuela: Conagra. En febrero de 2016, el caso en Estados Unidos se resolvió con un acuerdo entre las partes que contemplaba que Omaña y Mint 312, incluyendo presidente, miembros, agentes, abogados, herederos, entre otros, liberaran, eximieran de responsabilidad e indemnizaran al gobierno de los Estados Unidos y a sus oficiales y al Departamento del Tesoro, sin que esto, sin embargo, representara una admisión de responsabilidad penal o civil. En el ínterin, específicamente el 18 de diciembre de 2015, Omaña se había convertido en presidente y secretario de esa cuestionada compañía, según revela el expediente de la empresa en la División de Corporaciones del Estado de la Florida, el ZOMBIS. El mismo abogado que los representaba en el caso y que además defendía personalmente a Navas y a Pereira de la firma Díaz, Reus & Tark llevó a cabo esa gestión. Las cuestionadas empresas mayameras de Navas, Pereira y Omaña fueron inscritas en la División de Corporaciones del Departamento de Florida entre mayo de 2010 y marzo de 2013. De antes, Pereira tenía 4 empresas en esta jurisdicción inscritas entre 2006 y 2008 y Omaña tenía 8 inscritas en 2009, ahora todas inactivas. Tras la demanda, durante investigaciones en los Estados Unidos, comenzó la acción en Panamá, donde ese trío ya tenía unas 11 empresas registradas antes de 2014. Ahora Navas y Pereira, a veces juntos, a veces separados, figuran en el registro público panameño como miembros de al menos 24 empresas registradas desde el 29 de enero de 2014. Todas las compañías de ese par en esta jurisdicción, las antiguas y las nuevas, estaban activas para el momento de la investigación que les estoy trayendo el día de hoy. Omaña solo era director de una empresa en esta jurisdicción, Global Export Service of America. Y aunque la actividad empresarial de este grupo cesó por unos años, en los Estados Unidos sobre todo, en el 2018, Navas y Omaña registraron sendas empresas, My13 y una sucursal de Creative Only Films. Con ellas ascendió a casi 70 el número de empresas que este grupo de venezolanos había acumulado entre Miami y Panamá: 70. Esto en los últimos 15 años de Revolución Bolivariana. Los nombres de estas empresas revelan cuestiones tan disímiles como la agricultura, los bienes raíces, las inversiones, el comercio, la construcción, los alimentos, el petróleo, la tecnología y hasta una cantera. En Venezuela también habían tenido lo suyo: Conagra 2, Conagra Group, Cooperativa El Resplandor Bolivariano 32165 y Asociación Cooperativa Agrotransporte Gran Amor. De todas, Conagra 2 es la única que está habilitada para contratar con el gobierno, con el régimen venezolano, de acuerdo con la información del Registro Nacional de Contratistas. Ahí es donde está, usted sabe. Entre sus clientes hay distribuidoras agrícolas y de alimentos y también de granos, y Navas es su presidente. En Conagra Group, Navas comparte la dirección con Omaña, lo que también sucedió en la Asociación Cooperativa Agrotransporte Gran Amor, de la que Navas fue presidente hasta 2014 y Omaña el tesorero. Hasta 2007, Navas tuvo además 20% de las acciones de la cooperativa El Resplandor Bolivariano 32165 RL, que entre sus clientes ostentaba al mercado de alimentos Mercal. De acuerdo con la información de su antiguo currículo, enviado como documentación para los trámites de la firma Mossack Fonseca, Navas
es oriundo de Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, y estudió administración y mercadeo en el Jones College de Jacksonville, Florida, en la década de los 80. Pereira, su mujer, es una abogada con posgrado en Derecho Tributario y junto a la hija de ambos, beneficiaria del fideicomiso de Navas en las Islas Vírgenes Británicas, cuyos bienes para el año de la Constitución 2014 estaban conformados por 7 cuentas bancarias y 19 empresas, 5 de las cuales eran cuestionadas en los Estados Unidos. Desde ese entonces en adelante, la cantidad de esas empresas se habría duplicado. De acuerdo con información de sus currículos en Venezuela, los Nava, Pereira y Omaña eran vecinos en la prestigiosa urbanización de La Lagunita, al sureste de Caracas. En 2007, tras haberse graduado de médico en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, la UNERC, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, Omaña se dedicó a vivir la buena vida, o al menos eso decían sus amigos de Facebook cuando publicaba fotos de todas sus aventuras en Miami, en Nueva York y en Las Vegas, acá en los Estados Unidos, entre otras ciudades, por supuesto. Un año más tarde, las páginas blancas de los Estados Unidos registraban la primera de 7 direcciones en Miami del doctorcito. Con estos datos y con los que hablamos en el programa del doble agente, digamos que la primera parte de esto que está viendo hoy, saltemos ahora al 30 de abril de 2019, cuando Leopoldo López, que apenas llevaba un par de horas como hombre libre, pidió a uno de sus acompañantes que adelantara gestiones ante la Embajada de Colombia para el asilo de los muchachos. Pero antes, recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales que ahora estás viendo en pantalla. Apolítico YT, Apolítico YT, fácil de recordar por el YT de YouTube. En ellas estamos montando pequeños extractos de nuestro trabajo diariamente y es otra forma de interactuar. Recordemos que la primera parte de este video fue censurado y además fue bajado por unas 7 horas de YouTube. Y las mías personales, por cierto, están aquí como siempre. Pues bien, con los muchachos, Leopoldo López hacía referencia a 2 pelotones del destacamento 432 de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de la custodia de la Asamblea Nacional, esta dominada por la oposición, como usted recordará, en enero de 2016, que se embarcaron en el pronunciamiento que alrededor de las 4 de la madrugada había iniciado el dirigente del Partido Voluntad Popular y el exalcalde del municipio caraqueño de Chacao a fin de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, la fulana Operación Libertad. De hecho, los efectivos del destacamento serían la única unidad militar que ese día se sumó a la rebelión, tristemente. Cuando el interlocutor replicó a López, no le quedó más remedio que explicarle que la Embajada de Colombia no parecía un refugio conveniente. Desde hace meses carecía de embajador titular o encargado, así como de agregado comercial. Y ambos, López y su interlocutor, acordaron en consecuencia hacer la diligencia ante la delegación de Brasil. Con todo, 3 horas después, el teniente coronel Írich Sánchez Farías, comandante del destacamento, debió acercarse a López y a sus acompañantes para implorar que por favor no lo dejara en la estacada. En ese momento, la retirada de los pocos miembros del ejército y del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, como también la policía política, que se habían pegado al movimiento bajo un engaño, como después juraron en sus cuarteles, hacían evidente el fracaso de esa extraña aventura de los civiles y uniformados que prácticamente acamparon sobre el asfalto de la autopista Francisco Fajardo a la espera de refuerzos militares y una avalancha de pueblo que nunca llegó. Este plan además contaba con cierto apoyo de los Estados Unidos que expusimos en un video en este canal que se llama El plan fallido de la CIA para derrocar a Maduro. Si usted va y lo ve luego de escuchar esto, todas las piezas encajan. Sánchez Farías es el oficial que usted ve en pantalla en uniforme verde oliva de campaña. Es, o era en ese momento, muy estimado entre los diputados de oposición. Su estilo cordial y caballeroso contrastaba con el precedente establecido por el coronel Vladimir Lugo, otrora comandante del mismo destacamento que en enero de 2017 ganó celebridad en las redes sociales al zarandear ante las cámaras al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en un acto de irrespeto absoluto. Sánchez y su veintena de hombres que pusieron en riesgo de manera consciente sus carreras y hasta su libertad y vidas, terminarían a la postre internados en la Embajada de Brasil. Al final del mismo día, Leopoldo López había intercambiado el confinamiento en su quinta de la octava transversal de la organización Los Palos Grandes por otro encierro, pero ahora en la mansión del embajador de España en el Caracas Country Club, donde permaneció por un buen tiempo como huésped.
El resultado tan magro de la jornada y su puesta en escena fueron inusuales para un evento que por algunas horas concitó la atención de medios en todo el mundo. Desde ese día, decenas de análisis trataban de explicar qué fue lo que ocurrió entonces con la Operación Libertad, cómo tantos otros episodios de los últimos 20 años en Venezuela amenazaban en convertirse en un enigma. A esas alturas, sin embargo, va quedando claro que el martes 30 de abril en la madrugada, lo que se vio fue, metafóricamente, el estallido de una espoleta que intentaba hacer explotar por adelantado otra bomba. Esta, una bomba de tiempo, mucho mayor, que tras una ardua labor de relojería se habría programado para activarse más tarde. Y esa espoleta era Leopoldo López. El tejido de una conjura que por fin diera al traste con la revolución bolivariana y el tambaleante régimen de Nicolás Maduro se venía urdiendo desde mediados de febrero en Bogotá. El artífice de la paciente filigrana fue Julio Borges, el expresidente de la Asamblea Nacional. En ese momento exiliado en la capital colombiana, desde principios de 2018, recibió allí, en febrero, a un emisario de Michael Moreno, el controvertido presidente del Tribunal Supremo de Justicia del momento. Moreno, que era hombre de confianza de Maduro y de la primera malandra, Cilia Flores, tiene un prontuario que incluye 2 procesos por homicidio, pero usted sabe, en la revolución eso le daba credenciales como para ser un digno magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Él hizo una fortuna en su paso por las distintas jerarquías que el régimen bolivariano le había confiado. Casado en ese momento con la joven exreina o recién casada, con la joven exreina de belleza y presentadora de televisión Débora Menicucci, habría recibido como obsequio del magnate Raúl Gorrín una mansión en Italia, según reveló el periodista Marcos García Rey en una nota del diario El Confidencial de Madrid. Por esos días se acercaba a su fin la cuenta regresiva para el 23 de febrero, la fecha que Washington había impuesto como plazo para que entrara a Venezuela la ayuda humanitaria que acumulaba en la ciudad de Cúcuta, en el departamento colombiano del norte de Santander. Algunos jerarcas del chavismo, sobre todo aquellos que tienen bienes de fortuna y activos en el exterior para disfrutar y también para perder, temieron que el ultimátum sirviera de preludio para una acción militar estadounidense en Venezuela y una redada contra los dirigentes revolucionarios. Varios de esos jerarcas, además, ya han sido objeto de sanciones en Estados Unidos y Europa. Entre ellos estaba Michael Moreno, cuyo enviado a Bogotá buscaba tantear con qué posibilidades de arreglo podría contar el magistrado antes de la fecha fatídica. O sea, estaban huyendo las ratas. La manifestación de ese interés bastó para que se pusiera en marcha una operación que involucraría a altos funcionarios de la Casa Blanca y se expandiría entre oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas como una especie de mancha de aceite hasta que se pudiera configurar la que tal vez sea la conjura más amplia, jamás preparada y abortada a su vez en la historia contemporánea de Venezuela. Bien, lo reconoció John Bolton en su momento, asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump, el primero, cuando ese mismo día habló de conversaciones previas con el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno y el director de la Dirección de Contrainteligencia Iván Hernández Dala. Las 3 piezas. ¿Recuerdan el primer programa? Y el que no lo haya visto, está a tiempo, está a un solo clic de verlo. Pero bien, estos no cumplieron, pero tenían chance. Soltó a media tarde cuando ya los rebeldes empezaban a buscar refugio en las embajadas. Aunque ahora en el relato ya el 23 de febrero había pasado y se había comprobado que no había ninguna amenaza armada para el chavismo, las conversaciones siguieron. Los interlocutores del plan habían entendido que los militares venezolanos no solo deseaban desalojar a Maduro del poder a tiros, sino que procuraban mantener el rol de árbitro constitucional o institucional que se habían atribuido a lo largo del proceso revolucionario, del que son una columna vertebral. De esa opinión era el ministro de la Defensa, Padrino López, el soldadito de plástico, quien a la larga accedió ante Michael Moreno a participar en el movimiento. ¿Se acuerdan que decían? Tenemos a nuestro ministro de la Defensa. Bueno, si bien Padrino aparece cada vez más comprometido con la causa bolivariana, a la vez a él le gusta recordar trances como el de diciembre del 2015, cuando según la Consejo Urbana obligó a Maduro a aceptar los resultados adversos de las elecciones parlamentarias, las únicas que nos permitieron ganar, aunque hoy sea un completo abyecto. El consenso era que para salir de Maduro y de paso de Diosdado Cabello, el Tribunal Supremo debía tener el protagonismo, emitiría una decisión con 4 puntos fundamentales.
el otorgamiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, del momento, la vigente, y a su presidente, la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente que obedecía al chavismo, la liberación de los presos políticos, por supuesto, y un llamado a elecciones en las que no podía participar quien ejerciera el interinato. La fórmula parecía perfecta, complacía a los militares que exigían una cobertura legal y daba orden a los eventos posteriores al derribo del régimen. El documento existe, según muchas fuentes, y tiene firma, y a pesar del fracaso del 30 de abril, conserva todo su potencial para articular una posible transición o una vía de transición hacia la democracia. Aparte, un acuerdo interno de 15 puntos regularía la consumación del plan entre los actores involucrados. Fue el mismo Elliot Abrahams, representante especial del Departamento de Estado para Asuntos Venezolanos, quien mencionó ese acuerdo. Habría dicho, hay un documento, no estábamos involucrados los norteamericanos en las negociaciones, pero me dicen que el documento es largo y de 15 puntos, creo. Declaró esto al día siguiente. Habla de las garantías para los militares, de una salida digna para Maduro, de Guaidó como presidente interino, del Tribunal Supremo y del alto mando quedando en sus posiciones, de elecciones libres en 12 meses también. En torno a ambos documentos se organizaron sucesivas reuniones. En ellas se incorporaron Leopoldo López desde Caracas, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino en la capital norteamericana, y altos funcionarios de Washington. Como demostración de la seriedad que se concedía al asunto por la Casa Blanca, participaron entre otros Elliot Abrahams, enviado especial para Venezuela, y también un asesor de seguridad. Hasta ese entonces, las negociaciones habían evitado los medios electrónicos por consideraciones de seguridad, pero había llegado la hora inevitable en que las partes interactuaran y, sobre todo, las que se iban incorporando a la conjura debían ofrecer prendas visuales, pruebas y de otra índole para dar fe de su participación. También a Washington le tocaría demostrar su obligación, el levantamiento en marzo de las sanciones que la Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro había impuesto en enero a las esposas de Raúl Gorrín y de Gustavo Perdomo fue un elemento de ese intercambio, y actuando para los dos bandos estaba Omaña, financiando la operación, reuniéndose con diferentes actores, como expusimos en el primer video, pero a la vez siendo uno de los mayores testaferros del madurismo, de Hernández Dala, por ejemplo. Y es que hay mucha más información contundente, pero ya será para otro video. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y una excelente manera en la que nos puedes ayudar. Y es sencillo porque los botones están acá abajo. Ayer hablamos del proyecto de ley Dignidad de María Elvira Salazar, de las desapariciones forzadas en PDVSA, el informe de Amnistía Internacional y de la última locurilla de Petro. Bueno, la penúltima. Y poco más. Si te lo perdiste, te lo dejo en el video recomendado que verás en tan solo 10 segundos. Y recuerda también, si no has visto la primera parte de este video, el doble agente, te recomiendo que vayas y la veas en cualquier momento que tengas disponible. Esto es apolítico. Si te indigna lo que escuchaste, las locuras del régimen, comparte. Si te duele lo que escuchas, escríbenos, habla, desahógate. Y si crees que podemos cambiar esto, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.